Y recuerda que seguimos en este viaje del libro de Eclesiastés. Estamos viendo el testimonio de un varón que pudo probar de todo y obtenerlo todo. Pero que él terminaba diciendo que todo era vanidad de aflicción de espíritu. En el video anterior veíamos una parte muy importante donde él decía un dicho o un refrán que decía así: es mejor joven pobre, pero sabio, a un rey necio e insensato. Y nos dábamos cuenta que no importa tus títulos, no importa cuánta experiencia tengas. Lo que realmente importa es siempre tener humildad para saber escuchar. Y no me malinterpretes cuando digo que los títulos o la experiencia no importan. No lo hago con el afán de desprecio. Toda labor trae consigo su recompensa. Pero a veces nos hacemos los sabiondos y eso trae a nuestra vida orgullo, soberbia y necedad. Entonces es importante seguir siendo humildes para saber escuchar. Y terminaba este capítulo con algo muy interesante que decía que aquel que era el sucesor tenía muchas multitudes con él, mucha muchedumbre, pero que iba a venir otra generación y lo iban a dejar. Ahora que está tan de moda que la gente tenga seguidores o que le den like o que sigan las redes sociales, es importante que no te confíes en la muchedumbre, que no te confíes si tú tienes demasiados amigos, demasiada familia, demasiadas amistades, porque al final de cuentas la gente cambia y, como decía, viene otra generación y ya no te va a querer a ti, va a querer ahora la siguiente. Entonces no confiemos en el hombre, confiemos solamente en aquel que es soberano, en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 5 y es los versículos que vamos a leer son muy interesantes porque yo estoy seguro que van a hablar a tu vida. Yo te pregunto, ¿has hecho alguna promesa, algún voto y no lo has cumplido? Es grave. ¿Por qué? Porque tenemos que ser veraces, andar en verdad y cumplir lo que prometemos a los hombres, pero sobre todo a Dios. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice: la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El Señor nos dotó con dos oídos y una sola boca, para que escuchemos bien y hablemos menos. Decía aquí que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y esto es necesario que aprendamos a escuchar más y hablar menos. Dice en el 2: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Y por qué razón te dice que sean pocas tus palabras? Porque estamos bien acostumbrados a hablar, hablar y hablar. Estamos bien acostumbrados a decir palabras sin pensar. ¿Y cuántas veces no nos hemos metido en problemas por hablar de más, por decir de más? Y a veces estamos hasta metidos en chismes, en habladurías. ¿Por qué? Porque no guardamos nuestras palabras. En algún momento yo te decía, va a haber ocasiones donde el Señor te dé pie y te permite y diga: órale, habla, di. Pero en otras ocasiones te va a decir: sé prudente y guarda tu boca y espera en mí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que decimos y sobre todo a Dios. Dice en el 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Te lo voy a volver a leer: porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de tus palabras la voz del necio. Hay una palabra que dice que en las muchas palabras no falta el pecado, y ciertamente cuando más estamos afanados caemos cansados, así como lo dice este dicho, y en la multitud o en la mucha palabrería está la necedad. Por eso cuidemos mucho lo que decimos. Te lo repito, no solamente a las personas, sino al Señor. Continuamos la lectura. Dice en el 4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hay una palabra también en la Biblia donde dice en los evangelios que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Por qué? Porque cuando hablas más de esto, ya entras en insensatez, en necedad. Entonces, si tú has hecho una promesa con alguien, sea de amistad, sea tu pareja, si has hecho alguna promesa o algún voto, cúmplelo. No seas insensato, pero también dice aquí: cumple lo que prometes a las personas, pero sobre todo a Dios, porque Él no se complace de las personas que son mentirosas tampoco. Entonces es importante que cumplamos todo lo que hacemos. Por eso cuando tú das el paso o ese paso para casarte, es importante que todo lo que prometes en el altar, que todo lo que le dices a la otra persona realmente sea con conciencia, algo que vas a cumplir, porque si no, entonces mejor no digamos nada. Los votos que se hacen en este paso del casamiento no es delante de un juez o delante de una autoridad, es delante de Dios. Fíjate lo que continúa diciendo en el 5: mejor es que no prometas y no que prometas y cumplas. Entonces, mejor, si no lo vamos a cumplir o no estamos seguros, mejor no prometer nada. Dice en el 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. El Señor no se complace de los mentirosos, te lo decía en un momento. ¿Por qué? Porque Él es verdad, Él anda en verdad, Él es la verdad. Entonces, no, a veces por no cumplir, pasan muchas cosas en nuestra vida. Aquí me daba mucho temor cuando dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque uno mismo es el que abrió su boca y prometió.
Dios jamás te lo exigió, Dios jamás te lo pidió, pero nosotros a veces alocadamente decimos cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Dice en el 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Exactamente, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y la vanidad es como perseguir el viento. Y dice, y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Este es el consejo de esta fracción. Mas tú teme a Dios. Esta palabra, temer al Señor, dice la escritura en Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Apartarse del mal. En otras palabras, ser obediente. Entonces, ¿cómo podemos reflejar el temor al Señor? No es por traer una Biblia bajo el brazo, no es por las muchas palabras, sino el temor al Señor es que nos apartemos del mal, que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Recuerda, escucha más y habla menos, y que todo lo que vayamos a prometer o hacer voto con alguien, lo cumplamos, seamos veraces, pero sobre todo que con el Señor seamos fieles. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Dios te bendiga.